La semana pasada subí la segunda edición de los premios Delta, es decir, un top con mis juegos favoritos. Por cierto, ya que estoy, si no lo habéis visto, echadle un vistazo. El caso es que conforme escribí el guión me di cuenta de que uno de los juegos que aparecen en la lista no tienen un vídeo dedicado exclusivamente a este. Así que aquí estamos. Muy buenas, soy DeltaRay y bienvenidos a vuestro canal de Nintendo. Este vídeo tiene spoilers, por así decirlo, del top del que acabo de hablar, así que si no lo habéis visto os doy unos segundos, os dejo la tarjetita por aquí, lo veis y una vez que lo hayáis hecho podemos seguir sin problema. ¿Ya? Bien, si no lo habéis hecho supongo que os da igual el spoiler, así que allá vamos. Por cierto, también habrá spoilers menores de Hollow Knight en sí, así que tened cuidado. Hollow Knight es uno de mis juegos favoritos, simplemente me encanta y es lo que lo llevó a quedar segundo en los premios Delta de este año. Pero ¿cómo es posible que, siendo mi segundo juego favorito en una consola de Nintendo, no tengas ni un solo vídeo propio? No lo sé, por eso voy a solucionar eso ahora mismo con una de las secciones que más disfruto haciendo, mi experiencia con. Antes de seguir con el vídeo quiero recordar como siempre que si disfrutáis con el contenido del canal o concretamente con este vídeo, recordéis dejar un like, suscribiros y darle a la campanita. Poco a poco nos acercamos a los 200 suscriptores. Muchas gracias. Y antes de nada voy a explicar un poco por encima en qué consiste mi experiencia con. Esta es una sección de mi canal en la que hablo de un juego, de cada uno de sus apartados, pero centrándome en cómo fue pues mi experiencia con cada uno de estos puntos y con el juego original. No se trata de un análisis de dicho juego, sino un repaso desde mi punto de vista y al tratarse de una opinión personal es completamente subjetiva y no tiene por qué coincidir con la experiencia de ninguna otra persona. Y básicamente eso, así que creo que ha llegado el momento de hablar de mi experiencia con Hollow Knight. Bueno, quiero empezar con algo fuera de lo normal, pero que también forma parte de mi experiencia con el juego. El momento de la compra. Bueno, siempre que he comprado un juego ha sido con un trato bastante normalito, es decir, cojo el juego, lo pago y me voy sin más. Sin embargo, esta vez fue distinto, por aquel entonces yo estaba de viaje en Madrid, fue hace un par de años si no recuerdo mal. Estaba en la FNAC de Callao, un centro comercial enorme en una de las plazas más céntricas de Madrid, justo al lado de la Gran Vía, para el que no lo sepa. Allí compré un par de cosillas, el amiibo de King K. Rool y por supuesto la tarjeta para adquirir Hollow Knight a través de la eShop, porque aún no estaba en físico. Entonces, el trato que recibí fue mucho más cercano. El dependiente me estuvo comentando cómo era un gran juego, que había escogido muy bien y que se había visto el tráiler de Silksong que por aquel entonces acababa de publicarse. Y os parecerá una tontería, pero esto me encantó. Me hizo saber que me atendió un jugón y alguien que entiende y que se interesa por sus clientes. En fin, el caso es que no pude jugar en el momento, porque para acceder a la eShop necesito internet y pues no tenía en ese momento, así que tuve que esperar a terminar el viaje. Mi primera toma de contacto con el juego fue mejorable, siendo honestos. Los primeros niveles son grises y tristes. En ese momento pues me pareció algo aburrido, pero todo cambió cuando accedí a Sendero Verde. De repente el mundo se me hizo gigante. Lo que era gris ahora era verde, lleno de vida, de vegetación. Entonces vi con otros ojos a Boca Sucia y a los cruces olvidados. Y esta sensación de grandeza, de profundidad y de redescubrir Hollow Knight era cada vez más grande cuanto más avanzaba en el juego. La historia nos pone en la piel del caballero, un pequeño insecto que tendrá que recorrer toda Hollow Knight, romper el sello de los tres durmientes y derrotar al Hollow Knight para, según el final, absorber la infección que asola al país o acabar con ella definitivamente. Esa es toda la historia que nos cuenta el juego de forma directa. Pero después el juego tiene un lore oculto y muy profundo que al menos ahora no me voy a molestar en explicar. Pienso que hay vídeos que lo explican mucho mejor y ahora no es el momento para explicarlo en cualquier caso.
Poco a poco y conforme avancemos y exploremos el país, el caballero irá ganando habilidades y haciéndose más fuerte, y estas habilidades te permitirán pasar por zonas por las que antes no podías. Un Metroidvania en toda regla, vamos. Eso me lleva a otro punto. El mundo, como ya he dicho, es enorme y el concepto de Metroidvania nos obliga a volver constantemente a sitios que ya hemos visitado para poder avanzar en la historia. Eso, sumado a la libertad que nos da en muchos momentos, puede abrumar un poco. Es muy fácil que, al menos una vez en toda la partida, te sientas perdido, que no sepas a dónde ir. No digo que sea algo malo, en mi caso fue parte de la magia del juego. Por supuesto, puede no sentar así a todo el mundo. De hecho, he conocido a gente a la que le ha pasado al principio del juego y que lo dejó por eso. En mi caso, me hizo explorar cada rincón hasta que di con el camino correcto. En la mayoría de los casos no te dicen a dónde tienes que ir y si te lo dicen, no te dicen el camino desde luego. Bueno, ahora quiero comentar el apartado gráfico. No tengo mucho que decir, aparte de lo que ya se ve. A mí personalmente me parece precioso. Si no me equivoco, si es así corregidme, todo está dibujado a mano, lo que lo hace unos gráficos impresionantes, un trabajazo enorme. El resultado, pues, como ya digo, es un mundo muy bonito. Sin más, es que es precioso, cada zona está diseñada muy bien, muy diferenciadas entre sí, cada una evocando una sensación distinta, y la ambientación dada por los gráficos en sí ayuda mucho en esto. Lo he dicho 3 veces ya, 4 con esta, pero es que es simplemente precioso. Y punto. A mí me lo parece al menos. Pero como ya he dicho varias veces también, el apartado sonoro para mí es muy importante, y Hollow Knight tiene una banda sonora impresionante, obra del gran Christopher Larkin. Sinceramente, una de mis bandas sonoras favoritas. La banda sonora de un videojuego es muy importante porque puede cambiar por completo tu percepción de un momento o de un lugar. Pero la de Hollow Knight es perfecta, tal cual. La canción que suena de fondo es la que suena en la gran ciudad, Ciudad de Lágrimas, con lluvias constantes, edificios abandonados, la estatua del Hollow Knight, y es donde se nos empieza a contar más a fondo el lore del juego. Esta sensación de descubrimiento, ¿no la sentís en esta canción? O por ejemplo, esta otra canción que suena en Nido Profundo, un área llena de bichos zombie, por así decirlo, en el que sientes el terror en cada rincón. ¿No sentís este terror también aquí? O por último, esta canción que suena durante el combate contra el Rey Pesadilla, posiblemente uno de los jefes más difíciles del juego. ¿No os parece música muy épica para un enfrentamiento de dicho calibre? Podría seguir y seguir con los ejemplos, pero no quiero que el vídeo dure 1 hora o 2. La experiencia que se vive en Hollow Knight no sería la misma sin la sumersión que te da esta banda sonora. Y eso es así. Otra cosa que quería comentar es la dificultad. No creo que Hollow Knight sea un juego excesivamente difícil, pero pide un esfuerzo. En cada zona suele haber enemigos distintos, enemigos de los que tendrás que aprenderte los ataques para poder derrotarlos eficientemente. Pero el verdadero desafío viene con los jefes. Hay muchísimos jefes distribuidos por Hollow Knight, no todos ellos son obligatorios, pero sienta muy bien derrotarlos a todos. Los primeros jefes pueden suponer un problema si aún no te has acostumbrado a los controles, pero no son difíciles realmente. A mí el primer jefe que me derrotó fue el primer enfrentamiento contra Hornet, y a partir de ahí todos los jefes me han derrotado al menos una vez. Todos. La clave no está en esperar derrotarlos a la primera, sino ir aprendiendo sus patrones de ataque e ir mejorando poco a poco. Hollow Knight es exigente, pero no es difícil. Como dije en el vídeo anterior, es un juego justo en todo momento. O en casi todo momento al menos. Por supuesto estoy hablando del modo de juego estándar. Después está el modo almagacero, que es una locura, y en el que no puedes morir ni una sola vez durante toda la partida. Una última cosa que quiero comentar son los personajes, pero lo haré muy por encima y muy rápido. Hornet, Zote, Quirrell, Sly, el defensor del estiércol, Grim, son solo algunos de los personajes que encontraremos por Hollow Knight. Algunos de ellos empiezan siendo enemigos, pero de alguna forma u otra se les coge cariño. Todos ellos tarde o temprano acabaron ganándose un hueco en mi corazoncito. Menos Millie Bell. Odio a Millie Bell.
En resumen, para mí Hollow Knight es una experiencia única. Un gran mundo, una gran ambientación, una gran música y unos grandes personajes, y no se entiende una cosa sin las demás. Todo está perfectamente unido, lo que me hacía adentrarme más y más conforme jugaba. Lo he completado 3 veces, 2 en modo normal y una en modo alma de acero, y he terminado 4 de los 5 panteones, los boss rush, vaya. Es uno de mis juegos favoritos indiscutibles y seguirá siendo así durante mucho tiempo, y espero con ansias saber algo de Silksong, la aventura protagonizada por Hornet. En serio chicos, si no lo habéis jugado nunca, dadle al menos una oportunidad porque es un auténtico juegazo en todos los sentidos, y si conseguís avanzar encontraréis una aventura única e irrepetible. Antes de dejaros quiero comentar una cosa. Los exámenes de septiembre están a la vuelta de la esquina y cada vez tendré menos tiempo para subir vídeos. Con todo el lío del coronavirus, muchos exámenes, o puede que incluso todos ellos, acaben siendo online, así que puede que sí que suba vídeos, pero no sé con qué regularidad. Solo eso, los vídeos llegarán cuando estén listos. También os recuerdo que si os ha gustado el vídeo dejéis un like y que os suscribáis, y si no, echad un vistazo al resto de vídeos, seguro que algo habrá que os guste. Yo lo dejo ya aquí, muchas gracias por todo y nos vemos.